Entonces, dependiendo de los datos que nos den, es el método que utilizamos para sacar los órdenes de reacción. Ahí está el método diferencial y está el método integral. Entonces, para la siguiente reacción. Con el método, nos van a dar datos con el método de velocidades iniciales. ¿Sí? Y esto es preferible, ya que según cómo vaya la reacción, las concentraciones tanto de los reactivos, como disminuyen, pues a veces es difícil medir los cambios con exactitud. Entonces, cuando nosotros tenemos de reactivos a productos, o tal vez de productos a reactivos, ¿verdad? Pues nosotros podemos tener error para medir esa velocidad experimental. Entonces, este método de las velocidades iniciales resulta bastante correcto. Y entonces nos dan, o tendríamos que tener los datos de diferentes condiciones. Y aquí voy a poner la etiqueta 1, la etiqueta 2 y la etiqueta 3 para decir que fueron tres experimentos distintos, diferentes condiciones. En la primera condición tenemos una concentración de 0.1 mol sobre litro del primer reactivo y en el otro tenemos 10 veces menor la concentración y tenemos una velocidad inicial. En el segundo, ahora tenemos que aumentamos 4 veces, mantenemos constante la concentración del primer reactivo y cambiamos la concentración, la aumentamos 4 veces del segundo reactivo y tenemos una velocidad distinta, por supuesto. Ahora, buen momento para visualizar lo siguiente. Fíjense. En este primer reactivo son esas condiciones. ¿Por qué son esas condiciones? Recuerde que la decisión de tomar unas condiciones iniciales pues, pueden ser en base al cálculo estequiométrico, en base a ya lo reportado, la experiencia, pero siempre hay una razón justificada para elegir esas condiciones iniciales. Ahora, fíjense. El segundo experimento, fíjense, ¿cómo el segundo experimento? La concentración del primer reactivo no se modifica. Y sí se modifica la del segundo. No cuantifico en cuánto, o sea, simplemente se modifica. Y vean ustedes, se modifica la velocidad. Ahora, un poco más fino. La concentración aumentó con respecto al primer experimento. Fíjense, la concentración aumentó y ¿qué le pasó a la velocidad? Aumentó. Quiere decir que hay un efecto directamente proporcional de que cuando aumenta, cuando aumenta la concentración del segundo reactivo, aumenta la velocidad de reacción. Quiere decir que para mi segundo reactivo tengo un orden de reacción positivo. ¿De cuánto? Ahorita lo cuantificamos. Pero es lo que puedo rápidamente observar, nada más de ver estos dos experimentos. Ahora, el tercer experimento. Fíjense. Ese tercer experimento, con respecto al primero, ahora, ya se mantiene constante la concentración del segundo reactivo.
Y la concentración del primero se modifica. ¿En cuánto? Bueno, pues en lo que sea, pero aumenta. Y la velocidad de reacción, vamos a ver, la velocidad de reacción reportada es de esta magnitud. Entonces, rápidamente también observando el tercer experimento con respecto al primero, cuando ahora aumento la concentración de primer reactivo, pues también aumenta la velocidad de reacción. Que también para el primero hay una relación directamente proporcional. O sea, que voy a tener un orden de reacción, ¿por cuánto? Lo cuantificamos. Es lo que puedo observar rápidamente de ahora. Si lo aumentar, van a con respecto a la reacción, podemos expresar a dispositivo. Hay otros factores que definimos, como por ejemplo la temperatura, la presión, el mecanismo o los catalizadores. Todos esos también modifican la velocidad de reacción. Nada más que la cuantificación matemática, pues, si es cinética homogénea, puede hacerse con una ley de velocidad sencilla, pero si es cinética heterogénea, las leyes de velocidad son más complejas porque tenemos interfaces. Aquí no tengo ninguna interfase porque de acuerdo a la reacción, que ahorita la voy a volver a mostrar, de acuerdo a la reacción, estos son procesos homogéneos. Déjenme. Ahí está. El efecto de los catalizadores, por ejemplo, o sea, un catalizador es un reactivo que se puede consumir, pero se va a regenerar. Ajá. Ese catalizador puede ser que esté presente desde el inicio o puede ser una especie intermedia. Ahorita, cuando pasamos al siguiente tema, vemos cómo está el asunto de ese catalizador o por qué es que modifica, en este caso, acelera la velocidad de una reacción. Un catalizador, cuando, si ustedes aplican el concepto de la ley, ustedes me dirán, oiga, doctor, pero es que, pues es que ese reactivo, el cambio de la concentración con respecto al tiempo, nunca lo hubo. Nunca lo hubo, pero lo tienes, o sea, ¿cómo puedes observar eso? Fíjense, de una vez, buen momento para decir lo siguiente. No, ya esto me desesperó. Vamos a ver, contenidos en el reactivo B. Entonces ustedes ven y dicen, lo que pasa es que más bien es A. Lo que pasa que más bien es A, o sea, el mecanismo. A más D
les produce R y luego R más B les produce productos. Ajá. Y luego, productos más D. Entonces, aquí tienen D produciéndose, aquí tienen D consumiéndose. Entonces, bueno, es que ese es un catalizador, ¿no? Se puede y después se va a producir mecanismos más sencillos. Y este es un intermediario. Este es un intermediario. Entonces, aquí le ponemos una I, intermediario, y le ponemos, bueno, le ponemos una. Perdón que escriba tan feo, pero es que tengo problemas de hace rato con la tabla, con la tableta, catalizador, ¿de acuerdo? Ahora, ¿lo meten o no lo meten en la ley de velocidad? Oiga, doctor, pero es que el cambio de la concentración de D con respecto al tiempo es cero, porque lo consumo y lo produzco. Eso es cierto, eso es cierto. Y entonces dirían, como el cambio de D con respecto al tiempo es igual a cero, entonces la concentración de D elevado a la Z tendría que ser cero, ¿no? Como en el caso del ácido fórmico. Ajá. Pero hay que ser cuidadosos, cuidadosos. Porque si dentro de la tabla o dentro de los datos esta es la concentración de D.1. Esta es la concentración de D en el experimento 2. Esta es la concentración de D en el experimento 3. Y esta es la concentración de D en el experimento 4. Y esta es la velocidad. Vamos a decir que la velocidad, están los demás reactivos, pero nada más estoy analizando esto que pareciera que me dicen, oiga doctor, se consume y aparece. Es un catalizador. ¿Se mete o no o sea, aumenta o no la velocidad de reacción? ¿Se mete o no en la ley de velocidad? Bueno, si la velocidad aquí, por ejemplo, fue la velocidad inicial, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 4 en las concebidas unidades. Y aquí fue 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 y 2 por 10 a la menos 4. Entonces sí, estamos de acuerdo. El orden de reacción es igual a 0. Pero, porque a pesar de que cambie la concentración, la velocidad no cambia. Pero, si no es el caso, si el caso es que la velocidad aquí sea 2 por 10 a la menos 4, aquí sea 8 por 10 a menos 4, aquí que sea 50 por 10. Perdón, pero tengo
Sí, el otro me cayó el lápiz, pero ya le cambié la punta y era de darme tanta lata, pero igual ya dio lo que tenía que dar mi tableta. No lo sé. Y aquí fuera 100 por 10. A la menos 4. Ah, quiere decir que es un catalizador. Y sé que es un catalizador porque, primera característica, su concentración a nivel macro no cambia, pero veo que tiene un efecto de aumento de la velocidad conforme incrementa la concentración de ese reactivo D. Entonces, como un catalizador pues se consume y se vuelve a producir, pues claro, uno pensaría, pues es que no entra dentro de la ley de velocidad, dado que el cambio de la concentración del reactivo D con respecto al tiempo es igual a 0. Pero hay que fijarse en los datos de velocidad. Entonces, si la cambia, catalizando y si va dentro de la velocidad, como tenga que ir, ¿no? Entonces, la velocidad será igual a la constante X de B a la y aunque no parezca aquí en la global, sé que es un mecanismo complejo, lo sé. Entonces sería por la concentración de D a la Z. Entonces hay que ser cuidadosos cuando los catalizadores son un reactivo que se consume y que se descomponga. Ahora, ese sería, digamos, pues no sé, o sea, está cambiando el mecanismo, ¿no? Por eso propongo este mecanismo. Ajá. Ahora, cuando el catalizador es sólido, este es el catalizador. Vamos a imaginar que esto es un oro y este es un platino. Entonces, a lo mejor en una reacción tengo gas hidrógeno, va a interaccionar y tengo que romper este enlace. Ah, no es triple, ese es sencillo. Ah, disculpa. Así es. Ajá. Y luego aquí, lo mismo. Gas hidrógeno. Aquí, el enlace covalente. Bueno, puede ser que en el platino menos trabajo que en el oro. Claro, tengo que cuantificar cuánto es. Ahora, sin nada, así. Sin nada, sin ninguna superficie. Tengo el hidrógeno gaseoso y nada más con la pura temperatura, es en el caso del amoníaco, tengo que romperlo para formar el hidrógeno elemental. Ajá. Entonces, allí, como ven, el efecto del catalizador, pues no es un reactivo como tal, sino el mecanismo es que pues el gas llega, se absorbe, se rompe el enlace, interacciona con otro reactivo que ya rompió sus enlaces, y entonces esos dos reactivos que han roto sus enlaces son muy reactivos o son altamente reactivos y forman el producto que ustedes desean. Si no tienen un catalizador sólido, pues también
ocurre lo mismo, pero va a ser más lento el proceso. Entonces, la parte de abajo sería el catalizador en cinética heterogénea, generalmente son sólidos. No quiere decir que no existan en cinética heterogénea también catalizadores gaseosos. Y aquí, por ejemplo, aquí el catalizador es un reactivo que toma parte en el mecanismo como un reactivo que reacciona, pero también como un producto que se produce. Pero la forma de meterlo sería, en este caso, que está de color verde, en la ley de velocidad. Ahí está el ejemplito. Ahí está. Bueno, vamos a reescribir como una suerte de repaso cómo sería la relación entre velocidad global y velocidades individuales. Y escribimos: la velocidad sería igual a menos 1 sobre 1 del cambio de la concentración de F2 sobre delta T. Y esto es igual a menos 1 sobre 2 el cambio de la concentración de ClO2 sobre delta T. Y esto es igual a más 1/2 del cambio de la concentración de FClO2 entre delta T. Lo que aprendimos. Ahora escribimos la ley de velocidad. La ley de velocidad sería igual a una constante cinética por la concentración del primer reactivo elevado a un orden de reacción por la concentración elevada a otro orden de reacción. Ok. De aquí escribimos que el coeficiente estequiométrico para el reactivo 1 es 1 y el coeficiente estequiométrico para el reactivo 2 es un 2. Entonces, calculando órdenes. Ok. Aquí el análisis tengo que hacerlo como lo comenté hace un momento, en donde cuando analizo el experimento 1 y 2, observo que hay un cambio en la velocidad y solamente es asociado al segundo reactivo porque solamente el segundo reactivo cambia sus concentraciones iniciales. Cuando analizo el experimento 1 y 3, observo que también hay un cambio de velocidad positivo y es debido nada más al reactivo 1 porque el reactivo 2 se mantiene constante. Pero ahorita hay que cuantificar en cuánto. Entonces, calculando órdenes. Y aquí voy a analizar entonces el experimento 1 con el experimento 2. Entonces voy a agarrar 1 y 2 y escribo la velocidad del experimento 1 es igual a la constante cinética por la concentración de F2, le voy a poner aquí un subíndice del experimento 1, elevado al orden de reacción por la concentración del reactivo 2 en el experimento 1, elevado a su orden de reacción. Entonces lo que voy a sacar es una relación, ¿no? Una relación de qué tanto, en qué proporción aumentaría la velocidad cuando cambia la concentración de uno de los reactivos. Entonces, si es 1 con 2, sería, puede ser 2 con 1, 1 con 2, como ustedes quieran escribirlo. Entonces, escribo la velocidad del proceso 2 es igual a la constante cinética. No escribo constante cinética del experimento 1 ni constante cinética del experimento 2 porque las condiciones son exactamente las mismas y lo único que está cambiando es la concentración de uno de los reactivos. ¿Ok? Y ya observamos que pudimos darnos cuenta en el ejercicio del bromo que esa constante cinética no cambia con, al menos en cinética homogénea, no cambia con el cambio de concentración, cambia con respecto a otra cosa, que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso no escribo constante proceso o experimento 1 o experimento 2. Lo que sí son las concentraciones, ¿no?
Entonces, por la concentración del flúor en el experimento 2 elevado a su orden de reacción, por la concentración de Cl2 en el experimento 2 elevado a orden de reacción. Ahora, en el experimento 1, las concentraciones del reactivo 1 son las mismas. Cancelo. Y la constante cinética es la misma. Entonces, por lo tanto, y sustituyendo, yo tendría 1.2 por 10 a la menos 3 mol litros a la menos 1 segundos a la menos 1 entre 4.8 por 10 a la menos 3 mol litros a la menos 1 segundos a la menos 1. Cancelo y cancelo. Esto es igual, la concentración de ClO2 es 0.01 mol sobre litro elevado a su orden de reacción entre 0.04 mol sobre litro elevado a su orden de reacción. 1.2 entre 4.8, eso me daría 0.25 mol sobre litro elevado a la X, y mol sobre litro elevado a la X, pues se cancela. Esto es igual a 0.01 entre 0.04. Esto es igual a 0.25 elevado a la X. Para, este es una ecuación no lineal, la linearizo, entonces me queda logaritmo natural de 0,25 es igual a X, logaritmo natural de 0,25. Y de aquí X es igual al logaritmo natural de 0,25 entre el logaritmo natural de 0.25. Pues son operaciones iguales, pues eso me tiene que dar igual a un 1. Entonces el orden de reacción, aquí vamos a escribir, para el reactivo 1 es un 1. Ok. Calculen, por favor, el orden de reacción para el reactivo 2 de manera similar, pero ahora tomando el experimento 1 y el experimento 3. Y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da el orden de reacción para el segundo reactivo? ¿Uno también? ¿Mandé? ¿Uno? Uno, no sé. Ok, entonces, según esto, aquí vamos a ponerlo inclusive con un color distinto. Entonces aquí vamos a ponerlo que el orden de reacción es igual a 1, por lo que me están comentando. Entonces, fíjense, primer análisis. ¿Alguien puede confirmar que también le salió uno? Por favor. También me sale uno, profe. Entonces, según mi primer análisis sería que esta reacción es no elemental. Eso es lo primero. Ok. Lo segundo, vamos a reescribir la ley. Entonces, la velocidad sería igual a esa constante cinética por la concentración de este primer reactivo elevado a la orden de reacción igual a 1 por la concentración de ClO2 elevado también a un orden igual a 1. ¿Ok? Ahora, tengo que calcular la constante cinética. Y entonces eso sale de hacer un simple despeje. Entonces me quedaría, por lo tanto, la constante cinética es igual a la velocidad por
la concentración de este reactivo a la primera potencia por la concentración de Cl2 a esta misma potencia. ¿De acuerdo? Ahora, esta ley de velocidad, este es el asunto de la cinética. Fíjense. No dice la temperatura, pero la temperatura se tiene que mantener constante. Todos los parámetros se tienen que mantener constante, menos, evidentemente, la concentración, ¿no? Porque es cambiando la concentración de los reactivos. Puedo obtener una ley de velocidad que me permita recalcular o calcular la ley de velocidad para diferentes concentraciones de los dos reactivos. Pero, a una temperatura, no voy a decir constante, a una temperatura T1, que no sé cuál sea, pero es la T1, para este intervalo de concentración del primer reactivo, y para este intervalo de concentración del segundo reactivo. Quiere decir que la ley de velocidad va a ser válida a esa temperatura T1 y en ese intervalo del reactivo 1 y del reactivo 2. ¿Qué pasa si ahora experimento a una temperatura T2? Pues es probable que se modifique la ley de velocidad. Que la ley de velocidad que saquemos cambie. ¿Qué pasa si lo hago para concentraciones fuera del intervalo que estoy experimentando? Pues puede ser que también la ley de velocidad se modifique. El orden, no. O no sé. Entonces, ese es el asunto de cinética, señoritas, caballeros. Que cambian ustedes la concentración, el intervalo de concentración. El mineral ya les viene con una ley distinta. El reactivo ahora es de otra compañía con impurezas distintas y concentraciones de las impurezas distintas. La calidad del agua que usan es distinta. Ya, entonces se corre el riesgo de que la ley de velocidad que ustedes determinaron pues ya no sea válida. Y fíjense, es bien interesante, en cinética heterogénea, bueno, también en cinética homogénea, pero más les hablo de cinética heterogénea porque es lo que corresponde en ingeniería metalúrgica y de materiales. Es frecuente encontrar que cuando nosotros estamos observando un cambio de velocidad conforme va aumentando la concentración y decimos, órale, va. Llegamos a un límite o llegamos a un valor de concentración, ahorita nada más estoy hablando de concentración, y ya la velocidad no cambia. ¡Wow! Bueno, hay distintas razones por las cuales no cambia. Pero hay veces, y no son pocas, en donde para todavía una concentración más alta que uno esperaría que no, ya, ¿para qué le aumenta más si ya no cambia?
pues disminuye la velocidad de proceso. Y entonces ya no solamente dejó de ser un orden de reacción positivo, en la zona o en el rango de concentraciones donde ya no cambia, no es que el orden de reacción ahí sea cero, bueno, más bien se dice que en ese rango de concentraciones ya no depende de la concentración del reactivo, sino que en cierto rango, pues ahora el orden de reacción es negativo, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos cuando establezcamos una ley de velocidad, de que esa ley de velocidad pues es válida bajo las condiciones de operación y en el intervalo que ustedes estuvieron estudiando y para el cual ustedes establecen esta ley de velocidad. Yo no sé si para una concentración 0.5 molar de flúor y 1 molar de dióxido de cloro, esta ley de velocidad sea válida. No lo sé. No tengo datos experimentales que me aseguren esto, porque yo puedo establecer esta ley de velocidad gracias a datos experimentales. No es al revés, que en los libros, bueno, sí, en los libros hay reportadas muchas leyes experimentales, pero no es de que a partir de una ley cinética que piensen que sea termodinámica o que no es termodinámica, piensen que a partir de una ley cinética pues se sacan las concentraciones. No, primero son los datos experimentales y sí, se sacan las leyes cinéticas y con esas leyes de cinéticas luego podemos hacer cálculos y recálculos. Y esos cálculos y recálculos o esa ley cinética la necesitamos para el diseño del reactor. Eso es bien importante. Y claro que el reactor, pues cuando diseña el reactor y la ley de velocidad, pues hay que tener siempre en mente. O es bajo estas condiciones y en este intervalo de cambio de parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, de aquí la velocidad la tengo que sacar con cualquiera de los tres datos. Voy a utilizar el primero, que sería, vamos a ver, control C, control V. ¿Qué sería entonces? Voy a utilizar el primero, que sería, es 1.2, perdón. Por 10 a la menos 3, mol, litros a la menos 1, segundos a la menos 1. Y aquí sería 0.1 mol, litros a la menos 1, elevado a la primera potencia. Y aquí sería 0.01, también mol, litros a la menos 1, elevado a la primera potencia. Mol, litros, litros. Y aquí las unidades, para este caso serían litros sobre mol segundo. Y denme el valor, por favor. 1.2 por 10 a la menos 3 entre 0.1 elevado a la primera y 0.01 elevado a la primera potencia. ¿Cuánto les daría? $1.2 litros mol por segundo. 1.2 con estas unidades. Entonces, la ley de velocidad se escribe, la constante cinética ahora sustituye por el valor de 1.2 con las unidades de litros, mol a la menos 1, segundos a la menos 1, por la concentración de flúor elevado a la primera potencia en unidades de mol, litros a la menos 1, por la concentración de ClO2 elevado a la primera potencia en unidades de mol, litros a la menos 1. Y voilà, sacamos nuestra ley de velocidad y además comprobamos que es una reacción no elemental.
Entonces, chacachacán. Regresando a mi ejemplo del bromo. Primer caso, que ya explicamos por qué no aparece la concentración de ácido acético. Porque el cambio de la concentración, ojo, a ver. Si es un orden igual a 0, aquí quiere decir que es caso 1. Bullshit. Es porque cuando cambia la concentración o cambia la velocidad. Ahora, vamos a mejorar nuestros apuntes. Ese es el caso 1. O sea, sería un orden igual a 0 porque cuando cambia la concentración no cambia la velocidad. Y este es un muy buen ejemplo que acabamos de hacer y con lo que explicamos es lo que quedaría bien. Ahora, lo segundo, considerando, la otra es considerando que la concentración del reactivo es muy alta, que la concentración de bromo, la ley de velocidad será, eso sería lo correcto. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de color negrito. ¿Por qué? El cambio de concentración al tiempo es casi son dos cosas distintas, pero que nos dan una ley de velocidad igual. Ahora, ¿cómo las distingo? En la primera, hablo de una constante de velocidad. Y en la segunda, hablo de lo que se conoce como una constante de velocidad aparente. Las constantes de velocidades aparentes es porque el parámetro lo están haciendo de tal forma que se mantenga constante. Una estrategia es una concentración muy alta. O por ejemplo, ¿qué pasa si yo nada más les doy
Datos del experimento 1 y del experimento 2. Ajá. La concentración de flúor se mantiene constante y no puede entrar dentro de la ley de velocidad porque no hay un cambio de la concentración, porque no hay un cambio de la velocidad que esté asociado a un cambio de la concentración del primer reactivo. Entonces, la constante que se obtiene es una constante aparente que está multiplicando la concentración de flúor elevado a un orden de reacción desconocido. Y es conocido porque yo estoy asumiendo que no estoy haciendo un experimento donde cambio la concentración de flúor para observar su efecto en la velocidad de reacción. ¿Sí? Esas son las constantes aparentes. ¿Ok? Y podríamos obtener una ley de velocidad que nos quedaría. Ahí está. Y esta K aparente sería esta constante cinética por la concentración de flúor elevado a un orden de reacción que quién sabe cuál sea, porque no tengo datos que me permitan averiguar cuál hubiese sido el orden de reacción. Ajá. Que es el caso del bromo. Ahí está. Creo que queda mejor así. ¿Sí? Y no lo sabemos, porque no tenemos datos experimentales suficientes si esa ley que saqué de esa ley que está en color azul es una constante cinética o una constante cinética aparente. No lo sé, no tengo datos suficientes. Y ahora sí, lo dejamos hasta aquí. Que pasen un excelente fin de semana.